El judaísmo que conoce la gente es el judaísmo de oído. Seguro conocen de vista ciertas costumbres que no saben por qué se desarrollan. Las preguntas provocan respuestas, y las respuestas son disparadores que nos llevan a un lugar donde averiguaremos aún más cosas. Dentro del judaísmo hay distintas corrientes. Tomándose la molestia de escuchar a ambas partes, podemos ver que se parecen más de lo que se diferencian. Cómo ven a Dios, cómo ven a los hombres, cómo ellos se dejan ver en el siguiente informe. A continuación veremos testimonios que nos dejarán con la mente trabajando. Daniel Goldman es un rabino de la comunidad Betel y en una entrevista radial dejó plasmada su opinión en este audio. La tradición judía, que es la tradición en la cual yo me siento identificado, tiene que ver con el hecho de creer en una situación abstracta, ¿no? Y que esa situación abstracta se conjuga con aquello que haces cotidianamente, cómo te vinculás cotidianamente, cómo estableces una relación con el otro y fundamentalmente a partir de eso es que se expresa lo que nosotros llamamos Dios. Diego Lin estudia la docencia judaica. Tiene una corriente que proviene de aquel judaísmo de raíz, pero vive la actualidad y su mente se actualiza de manera consciente. ¿Para vos el judaísmo no es una cuestión de fe? Implica cierta determinada fe, pero no es una religión. Incluso el concepto de religión es posterior al judaísmo. Entonces, el concepto de religión tiene que ver con religar, con una reunión entre lo terrenal y lo divino. El concepto de religión viene en el Imperio Romano, o sea, el judaísmo existía previamente, unos 1500 años antes, y yo creo que el judaísmo tiene un origen tribal y tiene que ver con una pertenencia nacional como pueblo. Se entiende como pueblo, entonces la pertenencia a un pueblo implica un montón de cosas, implica una cultura, implica costumbres, implica un idioma, implica un sentimiento de pertenencia, implica una identidad, y entre otras cosas implica una religión. Puede estar aquel que su vínculo con el judaísmo pase por la religión y no me parece mal, me parece que es una de las formas, me parece que existen otras formas que tienen que ver también tal vez con las costumbres, con adoptar costumbres, con adoptar una forma de pensar, con adoptar una forma de vivir, con adoptar un marco social, con adoptar un montón de cosas, con adoptar un idioma, con adoptar una nacionalidad y tal vez esas cosas pasan más por ahí. Yo, por mi forma de pensar, privilegio esas cosas porque tienen que ver con los hombres. Él es un líder comunitario de ascendencia turca y se animó a conversar conmigo mientras una cámara nos tomaba. ¿Cómo es la visión que tienen ustedes, le digo como corriente religiosa dentro del judaísmo, de la relación entre el hombre y Dios? En realidad, se podría decir que, tajantemente, la relación entre el hombre y el hombre no está más que dada por la relación entre el hombre y Dios. Por ejemplo, el caso del médico que cura. ¿Es acaso el médico que cura o es Dios quien guía la mano del médico para que el médico pueda curar? Nosotros no tenemos dudas al respecto, la halajá, la ley judía tampoco, y la Torá lo prescribe. Es Dios curando a través de un médico. Entonces, si vamos a hablar a nivel general, hablemos de nuestra relación como padres, más de nuestra relación con Dios, porque no hay nada que yo te pueda decir a vos y no hay nada que vos me puedas decir a mí con una justificación válida. ¿Y de dónde nace toda esta relación tan fuerte de poner a Dios por encima o incluso al hombre como consecuencia de Dios? Bueno, nace lógicamente a través del pacto que tiene Abraham con Dios, en donde Dios le dice que sus descendientes serán tantos como estrellas en el cielo y peces en el mar. Y es ese pacto, el Brit, que nosotros tenemos cotidianamente con Dios, donde consagramos nuestra vida y nuestra existencia y la de nuestros hijos y nuestros descendientes a la existencia de Dios. Cuando hablas de Brit, te referís a la circuncisión en el judaísmo. Sí. Brit Milá es en realidad el pacto de la palabra, es la traducción del hebreo al castellano. La circuncisión en realidad es la renovación del pacto que tuvo Abraham con Dios durante su vida. Abraham fue un hombre que se circuncidó, fue el primer
hebreo en circuncidarse. Todos sus descendientes, por lo tanto, nos circuncidamos para renovar cotidianamente el pacto que tenemos con Dios. Gastón Ilú es un judío conservador y defiende la ortodoxia como su modo de vida. Podríamos diferenciar más o menos tres corrientes. Está la ortodoxia, que son aquellos que se visten de negro, se visten con sombrero, las mujeres usan peluca y pollera, y son muy reacios a la reinterpretación. Es decir, ellos tienen una interpretación de la ley, porque si no es impracticable. Es decir, la Torá, la Biblia, habla en términos del menos 800, ya no vivimos más en carpas. La ley es la ley. La observancia de la ley es realmente lo que creemos que le va a dar la verdadera continuidad. El peligro real de retocar las leyes, de reformar las leyes, de estirar las leyes, es perder la esencia de la ley. Es olvidar que esa ley es divina. Esa ley no es humana. Entonces, ¿quiénes somos los hombres para retocar la ley de Dios? La esencia de Dios en cada uno de nosotros. La esencia en la Torá, la esencia en el Tanaj. Los legados divinos, los mandatos divinos, cotidianamente nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer. El cambio es una aversión al camino continuado tras siglos y siglos y siglos de vida judía. Es importante sostener la convivencia, ¿no? Digo, lo primero que dije es procesos que conviven. El problema es cuando se da la discriminación, ¿no? Cuando yo digo, bueno, en vez de existir diferentes corrientes, existe una verdad y lo demás es falso. Lo demás no es judaísmo, lo demás no es la religión de Israel, no es el pueblo de Israel, y ahí me parece que está el problema, digo, ¿no? Si yo acepto que yo soy parte de una corriente numerosa y parte de una corriente que la elijo por mi estilo de vida, tengo que asumir que existe otra corriente. Lástima que no todos entiendan esto, ¿no? Yo me considero de una vertiente un poco más progresista, más hacia los valores actuales de la sociedad y no tanto conservadora de cosas que quedaron antiguas en el tiempo, como la concepción de la mujer. Bueno, Pablo, como agradecimiento a esta oportunidad de continuar y demostrar mi convicción con la palabra divina y transmitir algunas de las enseñanzas, quiero regalarte mi talit para que lo lleves, lo uses y cuides los preceptos de Hashem nuestro Dios. Muchas gracias por la oportunidad. Trataré entonces de involucrarme en las costumbres para no perder esta identidad que tanto nos caracteriza. Muchas gracias. Amén. Amén. Fenómeno todo lo que aprendimos de judaísmo hoy. Al final terminé usando talit y hasta le conseguí una kipá. Esto fue proyecto desde la webcam, porque se puede hacer un informe interesante con el único objetivo de informar.